han encontrado sus máximos valores en el caso de los frutos maduros. Algunas de las otras digamos, características no han encontrado diferencias significativas. Sumado a eso, en cuanto a algunas de las, acá presento algunas de las características evaluadas, encontramos que, por ejemplo, el contenido de fenoles expresado en miligramos de ácido tánico por cada 100 gramos de frutos también ha sido máximo en los frutos maduros, al igual que los pigmentos antociánicos, que son los que le dan este color purpúrea, rojizo a los frutos. También han sido máximos en este estado, al igual que la actividad de secuestración de los radicales de PPH, que miden una actividad antioxidante in vitro, que también ha sido significativamente superior en los frutos medios maduros y maduros. Sin embargo, esta actividad de secuestración de los radicales de PPH ha estado en relación con la concentración de los extractos metanólicos, como suele suceder. Entonces, aquí tenemos un poco la marcha de las respuestas, que siempre es creciente con creciente concentración de los extractos metanólicos. Bien, si vamos a ver qué es lo que pasa con el sauco nativo. Bueno, vemos que tiene un comportamiento, estas variables tienen un comportamiento bastante similar a lo que encontramos con la pitanga, porque también variables como peso seco del fruto, peso fresco, peso seco, los diámetros, encuentran su máxima expresión en los frutos maduros. Aunque también encontramos variables que no presentaron diferencias significativas a lo largo de este proceso. Con respecto a algunas de las características químicas y también, digamos, siguiendo un patrón de comportamiento bastante parecido al de la pitanga, los compuestos, el contenido de compuestos fenólicos totales también han sido máximos en los frutos maduros, al igual que las antocianinas y la actividad de secuestración de los radicales de PPH. Bueno, esta lo olvidé decir para el caso de la pitanga, pero esto es lo que nos ha permitido encontrar correlaciones entre estos metabolitos secundarios y la actividad antioxidante, correlaciones positivas y significativas en estos contenidos. Y también la actividad de secuestración de los radicales de PPH ha estado en dependencia de la concentración de los extractos metanólicos, siendo, bueno, por un lado máxima en los frutos maduros y creciente con esa actividad, con esa concentración de los extractos. No lo dije para la pitanga, lo digo ahora también para el caso de los saucos. Si bien como creo que al principio les conté que son escasos, para la pitanga más, son escasos los antecedentes que hay sobre estos frutos. De las 3 especies en pitanga, porque ya hay variedades inclusive creadas, hay más referencias y más antecedentes como para poder comparar estos resultados con los obtenidos. Pero por ejemplo, para el caso del sauco son muy pocas, diría que casi nulas en estos aspectos. Sí hay sobre algunos antecedentes en Brasil, porque ya es nativo del hemisferio sur. Un poco lo que les quiero contar, que estos contenidos realmente son destacados y están en comparación, e inclusive puedo decir que aún mayores que los contenidos citados por otros antecedentes. En el caso de la pitanga también fue así. Por último, para el caso del ubajay, en el cual hemos incorporado, más allá de un fruto inmaduro, fruto medio maduro, fruto maduro, y hemos incorporado un nuevo estado, que es el sobremaduro, porque es impresionante cómo todo este proceso es muy rápido y las plantas se cargan muchísimo con los frutos sobremaduros en muy poco tiempo. Entonces, creíamos muy importante contemplar este nuevo estado para el caso del ubajay. Bueno, a diferencia de las otras 2 especies, los frutos una vez que pasan de verde a cargarse de pigmentos amarillos, en este caso, a diferencia del pitanga y del sauco, ya terminan su proceso de crecimiento, o sea, de división celular y de llenado de células, y ya se los ve con un tamaño definitivo, ya aún en los frutos apenas
Este mismo comportamiento se ha observado, por ejemplo, para el diámetro ecuatorial, el incremento de los frutos en ancho. Sin embargo, hay otras características que no han presentado diferencias significativas, o sea que no han variado a lo largo de todo este proceso, como puede observarse en el resto de las variables. Ahora bien, respecto a las características químicas evaluadas, bueno, hemos encontrado que, a diferencia de la pitanga y del saúco, el contenido de fenoles totales ha sido máximo en los frutos inmaduros, muy por arriba del resto de los estados. Y eso, en realidad, también estuvo muy de acuerdo y muy en consonancia con la actividad de secuestración de los radicales de PPH, que también ha sido máxima en los frutos inmaduros, aunque también dependiente de la concentración de los extractos metanólicos. En este caso, la correlación positiva y significativa estuvo en este caso, para el caso de los frutos inmaduros, y se dio entre estas dos variables. Sin embargo, con relación al contenido de pigmentos, que está dada por el contenido de los carotenoides, bueno, ha sido creciente a lo largo de este proceso de fructificación y máxima en el fruto sobremaduro. Y estos valores también menciono que son muy destacados y muy considerables. También con reportes que tenemos y con trabajos de algún muy poco trabajo de Brasil, sería un poquito lo más cercano que encontramos. Bueno, como para ir terminando, así en forma general, ¿qué conclusiones y qué alcances tuvo este proyecto? Bueno, como hemos visto, y como es de esperar, en realidad la fructificación influye en la mayoría de las variables físicas y químicas, y pudimos encontrar correlaciones significativas. Bueno, esto en realidad también a nosotros nos ayuda, estas correlaciones y observar estas variaciones nos ayuda para encontrar descriptores en estos frutos de estas especies sobre las cuales no se sabe mucho. Entonces, descriptores para seguir muy de cerca el proceso de fructificación y maduración, para saber, bueno, en qué momento es el momento oportuno de cosecha, según obviamente los destinos. Bueno, es ir juntando, ir recabando un montón de información para realmente después tomar decisiones correctas. Y lo segundo, que lo vine un poquito anticipando, los contenidos destacados de los metabolitos los contenidos encontrados de estos metabolitos secundarios han sido destacados y en comparación con antecedentes de las mismas, los pocos que encontramos. Bueno, el desarrollo de este proyecto a nuestro grupo de trabajo en la universidad nos ha permitido, o sea, en realidad como que simultáneamente pudimos encarar en el UBajay una tesis de grado en la universidad, terminada el año pasado, y algo muy relevante para nosotros, también para el UBajay, que actualmente el ingeniero Ignacio Povilonis está desarrollando su tesis de doctorado, financiada por el CONICET y la Universidad de Morón, para hacer un estudio particular de variabilidad en órganos como flores y frutos en poblaciones naturales de la provincia de Entre Ríos. No lo dije al principio, pero tanto la pitanga como el ubajay son nativos dentro de nuestro país, bueno, del litoral argentino y de la zona centro y norte también de nuestro país. Entonces nosotros elegimos la zona de Entre Ríos, aledaña al río Uruguay, para hacer ese estudio que está actualmente en marcha. Lo curioso es que todavía no está incorporada esta especie en el Código Alimentario argentino. Sin embargo, en el curso de este año ya estamos recibiendo, nos están requiriendo información de estos estudios, de grupos de trabajo y de grupos de investigación, están, digamos, recabando información para hacer la petición, el requerimiento ante el Código Alimentario argentino para incorporar al ubajay en la nómina de frutos, digamos, en Argentina. Bueno, eso es como
como algo que, un devenir un poco de los trabajos. Y otra cosa que, bueno, quería mencionar es que le han aceptado a Ignacio los días pasados un review que él hizo, aceptado para publicar en una revista internacional. Con relación al Sauco, acabamos de hacer la postulación a una beca doctoral también, con el UM, o sea, en la convocatoria que acaba de terminar, o sea, todavía no sabemos qué va a pasar, también para hacer un estudio de variabilidad, pero en poblaciones naturales de Buenos Aires, porque se distribuye, digamos, de una manera bastante importante en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Nosotros vamos a abordar, si todo esto va bien, la zona también litoraleña de la provincia de Buenos Aires. Sauco, Sambucus australis, sí está en el Código Alimentario Argentino incluido. Sin embargo, me llama poderosamente la atención justamente la escasa, digamos, la escasa disponibilidad de información, de trabajos de nuestro país en este sentido. Bueno, eso es lo que nos animó muchísimo a formular este proyecto y enmarcarlo en una de doctorado. Por último, quiero mencionar que, bueno, todos estos trabajos que se iniciaron con el proyecto que mencioné de la Universidad de Morón, ahora se van a poder, se continúan en realidad, se están pudiendo continuar en el marco de un proyecto MINCIT-UM de la convocatoria 2019. Bueno, desde ya, bueno, les agradezco a todos los que están presentes por sumarse a escuchar un poco lo que estamos haciendo, así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Si hay alguna pregunta, le escuchamos. Sí, Silvia, te escuchamos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Miriam, por la exposición. Te hago una pregunta, si bien no es el objetivo del trabajo, por ahí vos lo sabés. ¿Qué edad tienen las plantas, digamos, en su plenitud, o tendrían que tener las plantas para su plenitud productiva? Bueno, eso es algo que depende un poco de la especie. Yo, de lo que nosotros estamos trabajando, o sea, depende justamente de cada una de estas especies. Son plantas arbustivas y en general tienen un periodo corto de entrada en producción, no para la plenitud. O sea, estas plantas en nuestro campo experimental han comenzado a fructificar, o sea, a formar flores y a fructificar a los 3 años de instaladas en el campo, y se considera que empiezan a tener un potencial productivo considerado a partir del quinto, sexto año de instalado ya en su lugar, digamos, definitivo. Muchas gracias. O sea, lo podríamos comparar con el arándano. Sí, claro, claro. Lo que pasa que, bueno, a eso voy. Si bien es un poco específico, literalmente hablando, claro, y depende, bueno, por ejemplo, en el arándano, que ya hay variedades creadas a las determinadas condiciones ambientales, uno jugando muy bien con todo eso, vos viste, puede acortar esos periodos. Pero en general, te diría que entre el quinto y sexto año ya empiezan a producir de una manera significativa. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, de nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Miriam. Bueno, vamos a darle entonces ahora paso a Martín. Ahí veo que recuperó la señal. Estoy en el minuto a minuto a ver si tiene señal o no tiene señal. Está desde un teléfono. Vamos a cargar el trabajo de él mientras se va preparando. ¿Me escuchás ahí? Sí, ahí te escuchamos. Yo, si querés, Bueno, voy a compartir. dale. Ahí está. Él va a hablar sobre la evaluación de densidades de plantación en el cultivar criollo de stevia. Bueno, preséntalo vos, ya que estás ahí, te escuchamos. Lo estás viendo bien ahí, ¿no? Sí, lo veo, perfecto. Perfecto. Bueno, Bueno, dale, te discúlpenme, escuchamos, yo pero te paso las filminas.
Dale. No me da la calidad de la señal que tengo para la imagen. Voy a probar una vez más y si no, arrancamos sin imagen. Sí, dale, no hay problema, hacerlo de la manera que te sea más cómodo. La verdad Dale. que la conectividad está bueno porque nos permite conectarnos de cualquier parte, pero a veces también es una limitante que no nos da para todo. Así que si querés sin video, total vemos la pantalla Dale. plena ahí cuando está compartido. Dale, bueno, lo importante es que puedan escuchar y ver estos datos. Bueno, acá el trabajo que realizamos fue la evaluación de densidades de plantación de un cultivar en particular que nosotros denominamos cultivar criollo de stevia rebaudiana. En el equipo trabajamos dos chicos que son ingenieros agrónomos, Diego Guerrero y Rafael Feltan, y María Julia Fernández y yo, que somos ambos licenciados en ingeniería. Los cuatro somos docentes de la Universidad de El Salvador y tres trabajamos en el INTA, menos María Julia, que trabaja en un instituto que se llama Biomisa, que es la biofábrica de la provincia de Misiones. Bueno, podemos pasar, Marcos. Bueno, un poquito el origen y la historia de la stevia. La stevia es una planta que fue descrita por Moisés Bertoni hace más de 200 años y era cultivada era nativa del Paraguay, donde ya era consumida por los guaraníes y de hecho nosotros le damos el nombre en español, que es stevia rebaudiana, pero el nombre originario era KAGE, lo pronuncio muy mal, pero ese es el nombre que le dan los guaraníes. ¿Cuál fue la importancia de realizar este trabajo? Hace entre 10, 12 años, hasta un poquito más, quizás 15 años, empezaron varias empresas a tratar de realizar el cultivo de stevia en la provincia de Misiones y en el norte de Corrientes para empezar a producir un edulcorante de origen natural y cambiar un poco todos esos edulcorantes artificiales que son los que consumimos hoy en día. De ahí que empezaron varios emprendimientos en el país y nosotros como INTA empezamos a desarrollar actividades para poder brindar asesoramiento. Luego de esto, cuando empezamos a trabajar en la universidad, realizamos este proyecto de investigación para empezar a dar algunas respuestas a los planteos que venían por parte de los productores que estaban desarrollando el cultivo en el noreste argentino. Sí, Marcos. ¿Cuál es la importancia de la stevia en sí? La stevia tiene glucósidos de esteviol, son varios los glucósidos de esteviol que tienen, lo van a encontrar como glucósidos de esteviol glicósidos, como glucósidos. Hay distintos nombres en la bibliografía, yo definí pero lo van a encontrar de diferentes maneras, también depende de las traducciones que encuentren. Y dentro de ese parámetro de esteviósidos o de glucósidos de esteviol, van desde el A hasta el E, siendo el más importante de todos en su cantidad dentro de las plantas el rebodiócido A. La realidad es que la relación de rebodiócido A y esteviócido por lo general en las plantas es de 1 a 1. O sea, si yo saco un 10% de glucósido de esteviol, el 50% de los mismos es de rebodiócido A y el 50% de los mismos es de esteviócido. Lo importante sería empezar a desarrollar variedades, que de hecho ya existen variedades, que tengan mayor contenido de rebodiócido A, que tiene un sabor más palatable que el esteviócido. El esteviócido es ese sabor que nos deja un sabor metálico en la boca, mientras que el rebodiócido A no nos estaría dejando esa sensación. Sí, seguimos, Marco. Bueno, en la bibliografía hay un montón de densidades diferentes de plantación de este cultivo. Entonces nosotros para evaluar cuál sería el óptimo de densidad de plantación, nos fijamos en la bibliografía y arrancamos con el más bajo que encontramos, que es 80.000 plantas por hectárea, y nos fuimos a 130.000 plantas por hectárea, que era uno de los intermedios que encontrábamos y dentro de los que la bibliografía hablaba que serían los óptimos para
los marcos de plantación de estas plantas. Se encuentra en la bibliografía también algunos autores que citan hasta 200.000 plantas por hectárea y otros autores que citan entre 45.000 y 50.000 plantas por hectárea. Entonces hicimos un intermedio entre todas estas propuestas y decidimos evaluar estas tres densidades. Seguimos, Marco. Bueno, ¿cómo fue el diseño experimental? Hicimos bloques completos al azar con 4 repeticiones. El tamaño de parcela que utilizamos fue de 5 metros por 2 metros y evaluamos las plantas centrales de esta plantación y cuál fue el momento óptimo de tomar la decisión. Es cuando la plantación se encuentra en un 10% de floración. ¿Por qué este momento óptimo de tomar las muestras? Porque la planta expresa su mayor potencial de contenido de glicósidos de esteviol cuando empieza el proceso de floración. Ahí es donde tiene el mayor potencial de expresar estos contenidos. Y como nosotros estamos evaluando un cultivo que eventualmente podría ser para la industria lo que requiere es poder tener ese contenido en el máximo de expresión para poder sacarle el mayor provecho a las plantas que van a estar procesando. Una vez que nosotros evaluamos estas plantas, las secamos en una estufa a 65 grados durante 48 horas para hacer la posterior evaluación del peso de las mismas. Seguimos, Marcos. Bueno, ahí vemos, yo puse 3 imágenes nomás para que se hagan idea cómo hicimos el experimento. En la imagen de la izquierda ustedes pueden ver cómo instalamos el sistema de riego. En la imagen central, cómo se encontraban las plantas en el momento de la plantación. En este caso nosotros optamos por el mulching, porque el mulching le da algunas ventajas. Así como tiene sus desventajas, le da algunas ventajas que son las del manejo del cultivo. La stevia es una planta que es muy débil a la hora de la competencia. Cualquier competencia que la planta tiene con otras malezas, automáticamente la planta se desinfla, se termina muriendo rápidamente. Entonces hay que tener un buen control de la maleza. Y con esta forma, con el mulching, nosotros podemos tener, obviamente, un control, una fuerte presión sobre las malezas para que no crezcan. Ahora, esta es la realidad de los productores, no. La realidad por lo general del productor, del pequeño productor sobre todo, es que lo hace a plantación directa al campo sin sistema de riego. Lo cual hace que el productor tenga una alta mano de obra para poder hacer mantención de estas plantaciones. Entonces eso también influye en que en el cultivo después no sea tan apetecible. Sí, acá me voy a introducir un poquito en lo que ocurrió con el cultivo de stevia, que arrancó con mucha fuerza, con mucho ímpetu, y había mucha gente interesada, y de a poco se fue desinflando por estas particularidades que tiene de los requerimientos de mano de obra que tiene el cultivo. Seguimos, Marcos. Bueno, en los resultados que obtuvimos, el tratamiento que tenía 100.000 plantas por hectárea fue que tuvo una mayor supervivencia. ¿Y a qué nos referimos acá con supervivencia? Las plantaciones de stevia duran aproximadamente entre 4 y 5 años post plantación. Esto se planta, los plantines pueden venir de semilla o pueden venir de esquejes por multiplicación agámica. Y se plantan 100.000 plantas, como por ejemplo en este tratamiento. La planta tiene un deterioro, una mortandad natural que va ocurriendo que hace que venga decreciendo a partir del segundo año hasta el quinto año, que es ya directamente en el quinto año no hay forma de que la plantación sea sustentable. ¿Está? Porque allá ahí la muerte es de arriba del 50%. Nosotros con el tratamiento de 100.000 plantas por hectárea hasta el tercer año logramos tener una supervivencia del 78% de plantas, que es una supervivencia elevada para lo que habíamos visto en lo que se estaba reportando en la bibliografía. Con el resto de los tratamientos, con el de 80.000 y 130.000 plantas por hectárea, la supervivencia fue de 64%.
¿Eso qué nos indicaría? Que en el año siguiente, yo prácticamente ya en el cuarto año estaría llegando al 50% de plantas vivas. Y ya directamente al quinto año estaría por debajo del 50%, que sería totalmente inviable e irrentable este cultivo. Ahora, para la otra variable, que era la variable también de importancia, que era el porcentaje, perdón, el rendimiento en kilogramos de hoja por hectárea, nosotros obtuvimos que con las 100.000 plantas por hectárea, el rendimiento era de 1.347 kilogramos de hoja seca por hectárea. Piensen que nosotros realizamos el cultivo, secamos las hojas, separamos las hojas del tallo y solamente este rendimiento es de hoja seca. ¿Ah? Lo cual me estaría dando un número muy interesante, si lo analizamos a valores de hoy, que el año pasado se estaba pagando alrededor de 800 pesos el kilo de hojas. ¿Ah? Bueno, para el tratamiento de 80.000 plantas por hectárea, el promedio fue de 489 kilos, mientras que para 130.000 el promedio estuvo en 1.089 kilos. Vamos a la última, Marcos. Bueno, ¿cuál fue la conclusión a la que arribamos con el equipo? Si nosotros vamos a dar una recomendación al productor, la recomendación es que planten con una densidad de 100.000 plantas por hectárea, ¿sí? Que estas 100.000 plantas por hectárea lo que le van a permitir es arribar a los 4 o hasta 5 años de producción del cultivo en un porcentaje superior o al menos al 50% de plantas vivas. Bueno, esta es la idea, era cortito, hacerlo breve, teníamos 10 minutos, así que bueno, quiero agradecerles la participación y escuchar esta propuesta del trabajo que hemos desarrollado, dejar las líneas abiertas para lo que se pueda seguir trabajando con el cultivo de stevia, que nosotros estamos convencidos que a pesar de que hoy se ha abandonado un poco, tiene muy buenas perspectivas, sobre todo para los pequeños productores. Gracias, Marcos. Perfecto, Martín, clarísimo. Gracias por cumplir con los tiempos. No sé si hay alguna consulta acerca de la stevia. Sí, Miriam, te escuchamos. Hola, bueno, muy interesante tu presentación y por ahí vos lo dijiste si yo no estaba muy atenta. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces al cabo de este periodo, como mencionaste recién, de 5 años, con la planta directamente colapsa, se muere, es atacada por patógenos? ¿Qué es un poco lo determinante a partir de ese momento? Para, muy bien, como bien lo planteás, obviamente ya deje de ser redituable en términos de un emprendimiento o sí, de una explotación comercial. Sí, Miriam, mira, la planta va creciendo a la altura de la corona de la raíz, crece en volumen, se va expandiendo hacia afuera, ¿no es cierto? Y a medida que va logrando esta expansión, la misma planta va sufriendo un deterioro fisiológico. Todavía no, la verdad es que no sabemos por qué, pero fisiológicamente empieza a morirse. Entonces, vos vas viendo en la plantación que cada año, cuando viene el rebrote posterior a al invierno, porque la planta nosotros tenemos que, en el invierno se muere la parte aérea, quedan las raíces en el suelo, con sus raíces de reserva, y rebrota en la primavera. Cada año, cada primavera que va rebrotando, vos ves que van muriendo más cantidad de plantas. Por ahí se podría buscar trabajar en algún manejo que estire la vida útil del cultivo, pero la realidad es que fisiológicamente no lo hemos estudiado, pero va decreciendo hasta que llega a ese número de plantas que ya directamente se hace más conveniente replantarlo al cultivo que seguir trabajando sobre el mismo. Después tiene otra particularidad. Hay muchos hongos de suelo que la atacan y la planta realmente es muy susceptible. Entonces, la otra recomendación en otros trabajos que hemos ido haciendo es
cuando nosotros la llevamos a un suelo donde fuimos desgastándolos, donde empiezan a aparecer los patógenos estos de suelo, sobre todo sufre mucho por esclerotinia, la recomendación es cambiar el lote y buscar un lote nuevo y buscar plantas nuevas, no seguir trabajando con esas plantas que teníamos originalmente, porque arrastran estos patógenos, como vos me decías, que van haciendo que la planta se vaya muriendo. No sé Bueno, si quedó bárbaro. claro, Miriam. Sí, perfecto. Aparte, bueno, yo particularmente no tenía muy en claro un poco muy bien este concepto que acabas de decir, que bueno, la parte aérea es anual, pero bueno, rebrota expensas del sistema radical, así que bueno, no, muy interesante. Bueno, gracias, ¿eh? No, por favor. Muy interesante, Martín. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Aprovecho mientras tanto el tiempo. Yo te tenía a vos con otro trabajo también de batata. No sé si ese trabajo lo tenés para presentar o lo va a presentar otra persona o no lo van a presentar directamente. Me parece que el de batata lo presentaba una compañera que es Rosana Bubillo. Ah, A mí perfecto. me Perfecto. parece que Bueno, lo bueno. tenía ella. Bueno, La bueno, verdad bueno. que no lo armé. Perfecto. No, eh, no, no, está bien. Está bien entonces. Eh, bueno, seguimos entonces. Gracias, Martín, por la participación. Seguimos entonces. Yo no sé si hay alguien. Bueno, Emiliosi Muchas estaba gracias, también. Marcos. No, gracias a vos, Martín. Teníamos Emiliosi también que no me mandó los trabajos y Romani, no sé si están acá en la sala o que presenten esos trabajos. Si no, pasamos con el trabajo de Casabone. No están, ¿no? Ahí está, dale. Bueno, ahí veo que está Carolina Casabone, así que Hola. si querés, Carolina, bueno, ahí puedes compartir tu Voy trabajo a en la pestaña compartir. de compartir. Es el que tiene el 07. A ver. Ahí se ve. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a escuchar la evaluación Bueno, genotipo ambiente de 3 especies de gramíneas invernales. sí. Bueno, buenos Te días a escuchamos. todos. Eh, bueno, yo soy María Carolina Casabone, soy graduada de la carrera de licenciatura en genética de la Universidad de Morón. Esta es mi tesis de grado. Eh, bueno, junto con el ingeniero Bianchi Pantuso, la realizamos en el campo experimental de la Universidad de Luján. Bueno, las gramíneas utilizadas en este trabajo fueron el trigo, el centeno y el triticale. A modo de introductorio, hago un pequeño repaso sobre algunas características principales de la fertilización que utilizamos en este ensayo. Una es la fertilización nitrogenado-química. Bueno, acá no se ve muy bien, pero bueno, la principal componente utilizado es la urea, con un 46% de nitrógeno, que es un componente que está en alto porcentaje. Se la puede encontrar en la naturaleza, también puede ser, bueno, manufacturada, lo cual es bastante económico tanto para la producción, el transporte y la entrega en el campo. Provee máximos rendimientos, lo que aumenta el desarrollo de la planta y el contenido nitrogenado del forraje. El otro tipo de fertilización, bueno, es la biofertilización, que surge como alternativa como de la fertilización química. Esta es una fertilización orgánica y es una tecnología en expansión, lo cual en países desarrollados ya es una práctica adaptada. Y se basa en la inclusión de microorganismos benéficos al suelo, y hay biofertilizantes de diversas funciones en base al tipo de cultivo. Proveen también mayores rendimientos, originan procesos rápidos, consumen poca energía, no contaminan el medio ambiente y proporcionan protección frente a microorganismos fitopatógenos, por lo que ejercen acción fitosanitaria también. Bueno, acá no se ve mucho, pero era eso básicamente. Bueno, el objetivo general del trabajo fue el de evaluar la interacción genotipo-ambiente entre 3 especies de gramíneas.
y como objetivos específicos estudiar la respuesta genotípica a la fertilización con 2 tipos de fertilizante. Analizar el desempeño de un biofertilizante comercial comparado con una fertilización nitrogenada convencional con urea y analizar los distintos componentes del rendimiento por cultivo y en su conjunto. Bueno, materiales y métodos. Como material genético utilizado, bueno, el trigo utilizamos de semillas Don Mario el cultivar audaz. Para centeno, el cultivar Quehue de INTA, y para el triticale es el triticale 30, que es una línea avanzada experimental de la Universidad Nacional de Luján. El diagrama del ensayo y el diseño experimental, bueno, para la ubicación el ensayo, como dije anteriormente, se llevó a cabo en el campo experimental de la Universidad de Luján. Acá se ve un poquito cortado, pero digamos que sería, este es el diagrama, que son bloques aleatorizados con 3 repeticiones y 3 tratamientos, ¿no? Un testigo control, otro con urea y otro con biofertilizante. Y en total se llevaron a cabo 9 repeticiones. Se ven un poquito cortadas las referencias, pero vendrían a ser 3 de trigo con sus respectivos tratamientos, centeno y triticale. Bueno, para la siembra y conducción del ensayo, el suelo fue previamente analizado para disponibilidad de nutrientes. La siembra se llevó a cabo en la primera quincena de agosto del 2019. La densidad de semillas fue de 300 semillas por metro cuadrado. La distancia entre hileras de 0,2 metros. Y la dimensión de cada parcela constó de 2 sulcos de 5 metros de largo, siendo un total de 27 parcelas. Y esta es una imagen, para que se den una idea, del ensayo, a los 30 días de la siembra. Para la fertilización, los bloques, bueno, fueron fertilizados con urea granulada, 100 kilos por hectárea. Y el biofertilizante es Orgal Crops, de la empresa Growfields, en 125 litros por hectárea, diluido en agua y en la línea del cultivo, y fue realizada a las 48 horas de la siembra. Como control de plagas de insectos y enfermedades, se utilizaron insecticidas y fungicidas en dosis recomendadas, y para el control de maleza, herbicidas selectivos y control manual. Para las determinaciones, bueno, primero se realizó la cosecha, o sea, la parte central de la parcela se cosechó, luego se realizó el pesaje de la muestra completa, luego la trilla de granos, luego el pesaje de granos trillados, para poder evaluar entonces el rendimiento. Y se separaron los componentes numéricos del rendimiento para poder llevar a cabo el análisis de datos, que son el número de plantas por metro cuadrado, número de espigas por planta, número de granos por espiga y peso de 1000 granos. Para el análisis de datos, entonces, se realizó un análisis de la varianza a fin de evaluar los efectos de los fertilizantes y la interacción tratamiento-cultivar. Y como componentes del rendimiento a analizar, finalmente evaluamos entonces peso de 1000 granos de cada cultivo, peso de 1000 granos como datos totales en conjunto, peso total de la parcela, altura de la planta y largo de espiga. Bueno, en cuanto a los resultados, para el trigo en peso de 1000 granos, este gráfico presenta el peso promedio de 1000 granos en 3 repeticiones expresado en gramos. En este gráfico entonces se observa que el trigo tratado con urea y Orgal Crops, que sería el biofertilizante, superan ampliamente al testigo. Por lo que sí, el resultado es significativo. Para el triticale se observa que testigo y urea son los que superan a Orgal Crops. O sea que las diferencias significativas se dan respecto del biofertilizante. Para el centeno, si bien acá se observa, parece como si hubiese una diferencia, es mínima, la NOVA no lo toma como significativo. De todas maneras, urea y Orgal Crops son superiores al testigo en peso de 1000 granos. Y bueno, como datos totales tenemos el conjunto, lo que observamos anteriormente en los gráficos. Para peso de 1000 granos tenemos el centeno es el que presenta mayor peso, digamos, de 1000 granos, aunque no hay diferencias significativas entre sus tratamientos. Le sigue el trigo, donde urea y Orgal Crops eran superiores al testigo, y para el triticale, donde testigo y urea eran superiores a Orgal Crops.
Para peso total de la parcela. Bueno, en este caso, el trigo es el que menos rindió y el centeno y el triticale fertilizados con urea son los que más rindieron, aunque las diferencias significativas se dan respecto del trigo, aunque dentro de sus tratamientos tampoco hubo dichas diferencias. Y entre centeno y triticale son muy parecidos, exceptuando Orgal Crops triticale y Testigo triticale, que, bueno, rinden un poco menos que los primeros dos. Pero en sí no hay una tendencia definida en cuanto a la relación del cultivo y sus distintos tratamientos. Para altura de la planta, bueno, en este caso se evalúa la altura promedio de la planta en 10 repeticiones expresadas en centímetros. El triticale es el que presenta mayor altura, aunque no hay diferencias significativas entre sus tratamientos, y el trigo es el que presenta menor altura. El triticale supera ampliamente el metro, rondando 130 centímetros o 140, el centeno ronda el metro de altura, y bueno, el trigo está bastante por debajo de esta altura, y bueno, como mencioné anteriormente, dentro de los tratamientos de cada cultivo no hay diferencias marcadas, sino que estas diferencias se dan entre las especies. Y para el largo de la espiga, también el largo se expresa el largo promedio de la espiga en 10 repeticiones expresadas en centímetros. También en el caso del centeno es el que presenta la espiga más larga y el trigo la más corta. Tampoco hay diferencias significativas dentro de los tratamientos en cada cultivo, sino que se dan entre las especies. Entonces, como conclusiones, podemos decir que para peso de 1000 granos en trigo se observó una excelente respuesta del genotipo al ambiente, destacándose tanto para el fertilizante químico como para el orgánico, una respuesta muy favorable, superando de manera significativa el testigo, y no observándose diferencias entre el fertilizante químico y el orgánico. En el triticale, en el caso del peso de 1000 granos, el testigo supera a los fertilizantes. Si bien no se diferenció estadísticamente la urea, lo hizo Orgal Crops. Y en el centeno no se observa una respuesta del genotipo a la fertilización en peso de 1000 granos. Para el peso total de la parcela tampoco se observa una relación genotipo-ambiente, observándose sí diferencias entre los cultivos. Para la altura de la planta, el triticale se diferenció estadísticamente del resto de los genotipos y a su vez el centeno superó al trigo. Y para el largo de la espiga, bueno, este estuvo relacionado con el genotipo de cada especie, no observándose interacción entre el genotipo y el ambiente. Finalmente, para algunos de los componentes del rendimiento, como es el peso de 1000 granos, entonces se muestra una marcada interacción genotipo-ambiente, mientras que para otros, como es el peso total, la altura de la planta y el largo de la espiga, no se observaron diferencias marcadas en la interacción genotipo-ambiente. Y bueno, se destaca entonces en el trabajo una excelente respuesta a los distintos genotipos, fundamentalmente en trigo y triticale, al fertilizante orgánico, siendo este una herramienta a tener en cuenta para el reemplazo de los fertilizantes químicos por productos orgánicos. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. No sé si te dice Gracias María a o ustedes. Carolina. Carolina, Bueno, está bien. no sé si hay alguna pregunta. Bueno, no tenemos preguntas, parece No hay problema. demasiado sofisticado para todos. No, muy interesante el trabajo. Sí, Bueno, perdón si se veía algunas cosas un poco corridas, porque bueno, se ve que acá lo tomó sí, con otra configuración. sí, lo que es animaciones y eso acá a veces es medio, Claro. queda medio mal calzado acá en la aplicación, pero no, quedó Sí, espero todo que se haya clarísimo, se entendido veía bien. igual. Sí, clarísimo. El Bueno, trigo tiene una evolución gracias hace miles de entonces. años, así que está bueno Sí, seguir investigando. sí. Bueno, Bueno, vamos a seguir entonces. Muchas gracias, Carolina. gracias a vos. Vamos a darle lugar entonces ahora al trabajo que va a presentar Egea, el rol de 3 especies de ganado doméstico en la dispersión de semillas de prosopis. Vanina, te voy guiando ahí para que lo presentes. Tenés en el al lado de usuarios hay un tercer botón que dice, con una flechita que dice compartir contenido. Ahí seleccionás compartir archivos
y ahí con el 011 es el tercer archivo, creo, Bueno. tu presentación. El 011, aquí está. Ahí está, cliqueás compartir ahora y la vamos Perfecto. A ver. Tarda unos segundos en cargar, compartir ahora y bueno. después selecciona la Ahí diapositiva. creo Ahí que se está. está. Ajá, lo ha desconfigurado sería. Exactamente, sí, bueno, pero Totalmente, sí. ahí lo vemos Ajá. y bueno, te escuchamos bien, así que todo tuyo. Bueno. Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Mi nombre es Vanina Egea. Yo soy docente e investigadora de la Universidad Massa y investigadora de CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto Argentino de Investigación de Zonas Áridas. Hoy vamos a presentar los principales resultados de un proyecto interinstitucional, UMASA-CONICET, que se titula El rol de 3 especies de ganado doméstico en la dispersión endozoocara de semillas de Prosopis flexuosa. Bueno, para comenzar me pareció importante comentarles que este proyecto se enmarca dentro de una línea de investigación que desarrollamos desde hace varios años, que es interacción planta-animal, y la especialidad es comportamiento alimentario de animales domésticos en pastoreo. En general, la gran mayoría de nuestros trabajos se realizan en puestos caprinos ubicados en el noreste de la provincia de Mendoza, donde la principal actividad productiva es la cría de cabras bajo sistemas de pastoreo extensivo. Y en estos sistemas, como muchos de ustedes sabrán, prácticamente todo el ciclo productivo del animal se sostiene a partir de los recursos naturales, los recursos forrajeros que están disponibles en el ambiente. En Argentina, prácticamente el total de este tipo de sistema productivo está incluido en lo que se denominan las rangeland, esta zona que representa, esta gran región que representa 2/3 de la superficie de nuestro país, y incluido en esta zona se encuentra justamente la región del monte, que es la región en la cual nosotros hemos desarrollado casi todas nuestras investigaciones y donde esperamos poder aplicar parte de los resultados obtenidos en este proyecto. Particularmente en Mendoza, esta ecorregión, la ecorregión del monte, representa más de la mitad de la superficie de nuestra provincia, y distribuidas en esta ecorregión hay 3 grandes zonas de bosques nativos en el norte, centro y sur de la provincia. Las zonas de bosques nativos del norte y centro de la provincia se caracterizan porque predominan los bosques nativos de Prosopis flexuosa, o algarrobo dulce, el nombre común, que es una especie fundamental para estos ambientes, no solo por la función que tiene desde el punto de vista biológico, ya que es una especie estructuradora del ambiente, sino también por el valor nutricional para los grupos humanos que habitan en estos ambientes y también para los animales tanto domésticos como silvestres. A pesar de esto, y lamentablemente, en las últimas décadas, estos ambientes han sido, y particularmente esta especie, han sido fuertemente disturbados por la expansión de la frontera agrícola-ganadera, por la creciente urbanización, ni hablar que por el cambio climático, por la tala, entre otros tantos disturbios, y como resultado de esto se pierde disponibilidad, no solo se pierde disponibilidad de agua y nutrientes en el suelo, sino también empiezan a perderse la diversidad de especies animales. La pregunta es, a mí me importa que se pierdan especies animales desde el punto de vista del algarrobo. Sí importa y mucho, porque justamente el éxito reproductivo de esta especie y su distribución espacial está muy ligada a las interacciones con muchas especies animales, como pueden ver en este modelo conceptual, ya que la dispersión de las semillas de algarrobo se realiza mayormente es mediada principalmente por animales, ya sea en el interior de los animales o externamente. Cuando una semilla es dispersada en el interior de los animales, lo que estamos diciendo es que la semilla se dispersa endozoóricamente. El animal consume el fruto, se traslada, claramente con él se lleva la semilla, y luego la semilla es depositada
lejos de la planta madre, lo cual supone una ventaja para esa semilla, y por otro lado, mientras la semilla permanece en el tracto digestivo, sufre un proceso de escarificado que le resulta muy beneficioso en algunos casos, porque es una semilla que tiene una cubierta dura y que tiene estado de latencia. Entre los animales que actúan como potenciales dispersores, los animales domésticos, acá está representada la vaca, pero la cabra o el caballo son potenciales dispersores endozoócoros de estas semillas, y es justamente lo que nos interesa evaluar a nosotros. Para evaluar esto, nosotros adoptamos o nos basamos en un marco conceptual que fue propuesto por Shoup y sus colaboradores hace varios años, y este marco conceptual lo que dice es que, muy resumidamente, es que la efectividad de este proceso de dispersión endozoócoro depende de dos grandes factores, o sea, de dos grandes componentes, un componente cuantitativo y un componente cualitativo. En este proyecto nosotros estamos enfocados en el componente cualitativo, y dentro de lo que sería el componente cualitativo hay un aspecto que es determinante desde el punto de vista de la sobrevida de la semilla y de su éxito reproductivo, que es el pasaje a través del tracto digestivo de los animales. Aquí entonces, teniendo en cuenta lo importante que es Prosopis, o sea, esta especie para estos ambientes, los disturbios que están sufriendo y este marco conceptual, la pregunta general que nos hacemos es justamente cuál es el efecto que tienen el pasaje de las semillas a través del tracto digestivo de diferentes especies animales domésticas sobre el éxito reproductivo, sobre la germinación de esas semillas, asumiendo que las diferentes especies de ganado domésticos tienen diferentes estrategias de alimentación y por ende diferentes adaptaciones morfofisiológicas de sus sistemas digestivos. Bien, para responder esta pregunta, nosotros diseñamos ensayos en condiciones controladas con 3 especies, caprinos, bovinos y equinos. Los animales se colocan en corrales individuales, se les suministra una cantidad conocida de semillas de algarrobo y al cabo durante 10 días se recogen diariamente las heces y se recuperan las semillas excretadas. Y esas semillas luego se llevan al laboratorio para condicionarse y allí se realizan ensayos de germinación en germinadores y ensayos de viabilidad con solución de tetrazol. ¿Qué es lo que observamos? O sea, en primer lugar, lo que vimos fue que, sin duda, el porcentaje de recuperación es marcadamente superior en la especie no rumiante, que sería el equino, respecto a las especies rumiantes, que serían bovinos y caprinos, lo cual lo atribuimos principalmente a que los rumiantes tienen el proceso de rumia y remasticación, lo cual mecánicamente es nocivo para la semilla, y esto explicaría estos porcentajes de recuperación. En cuanto al éxito de germinación de las semillas que fueron excretadas por los animales, no es tan clara esta diferencia rumiante versus no rumiante. Tuvimos situaciones intermedias, ya que vimos, por ejemplo, que la cabra, las semillas que fueron excretadas por las cabras alcanzaron valores de germinación más elevados respecto a lo observado en equinos y en bovinos, que fue la especie animal en donde las semillas alcanzaron los valores de germinación más bajos. Si comparamos estos resultados con los valores de germinación de las semillas control, es decir, semillas que no fueron ingeridas por los animales, sino que son recolectadas de la planta y de ahí van a los ensayos de germinación, lo que vemos es que el porcentaje de germinación que alcanza una semilla control no difiere de lo que hace una semilla que ha pasado por el tracto digestivo de una vaca. Y por el contrario, las semillas excretadas tanto por cabra como por el caballo sí alcanzaron porcentajes de germinación más altos de lo que haría una semilla que sale directamente de la planta madre. Lo que estaría sugiriendo que tanto en la cabra como en el equino, o sea, tanto en el caprino como en el equino, el pasaje a través del tracto digestivo tendría como un efecto escarificador positivo, suave sería, sobre la semilla, lo cual determina que rompa la latencia y que germine. Mientras que en la vaca eso no sucede. Una cosa que también nos preguntamos es si esta diferencia en el
en el éxito de germinación de las semillas entre los animales podía relacionarse al tiempo que permanecieron las semillas en el tracto digestivo, y no hubo una relación tan directa porque esperábamos que las semillas que permanecieron más tiempo tuvieran un porcentaje de germinación menor, pero no fue así, porque en el caso de la vaca, que fue la especie en la cual las semillas permanecieron por más tiempo, un tiempo de retención medio de 5 días, el éxito de germinación de las semillas no fue diferente a lo que haría una semilla control, mientras que en caprinos y en equinos los tiempos de retención bajos a intermedios, que estamos hablando entre 2 y 3 días, sí representaron para la semilla un beneficio porque, como muestra la figura, alcanzaron valores de germinación más altos respecto a la semilla control. En base a estos resultados, nosotros concluimos que, o sea, algunas de las principales conclusiones serían que, en primer lugar, que definitivamente el tratamiento digestivo que le ofrece el equino a la semilla es el mejor, ¿sí? por los porcentajes de germinación que se logró y por la recuperación de semillas que se alcanzó respecto a bovinos y caprinos. Por otro lado, teniendo en cuenta esto y el tiempo de retención de las semillas en el equino, que no fue despreciable porque fueron aproximadamente 3 días, podemos pensar que es un animal potencialmente dispersor endozoócoro de larga distancia, ¿sí? Porque todo ese tiempo que permanece dentro del animal es tiempo que se va a estar trasladando, digamos, la semilla, pero está claro que para llegar a tener una idea completa de estas interacciones se necesitan otros estudios, sobre todo estudios de campo, que empiecen a evaluar cuál es el efecto que tienen las heces de los animales como sustrato para la germinación de la semilla y sobre todo esas heces, dónde se depositan esas heces y cuál es el rol que cumple ahí el sitio donde es depositado, donde son depositadas las semillas. Eso sería todo, no sé cómo estoy con el tiempo y no sé si hay alguna pregunta. Perfecto, Vanina, clarísimo, perfecto con el tiempo también. Yo aprovecho mi condición de moderador para hacer una pregunta primero, si alguien tiene otra. Ustedes evalúan el paso en el tracto, ponen una cantidad de semillas, el paso en el tracto digestivo y después cuántas recuperan y después cuántas germinan de esas recuperadas, ¿no? Sí. Y ustedes el valor de germinadas dan mejor en la cabra que en los otros animales, pero si ustedes evalúan desde el nivel inicial cuántas se pierden y cuántas germinan en ese valor, ¿germinan más en la cabra? ¿Germinan más en la cabra a pesar de que se encontraron menos o el valor sería un valor? Habría que multiplicar cuántas pasaron y cuántas germinaron, pero del valor inicial puesto. ¿Qué tiene más valor? Claro. ¿Cuál germina más? Es decir, en valor absoluto. Pusieron 100 semillas, del caballo salían más y de la cabra menos, pero germinaban menos que las otras. No sé si se entiende la pregunta. Sí, creo que te entiendo. Sí, en realidad, o sea, justamente el tema de analizar este proceso de efectividad de la dispersión en términos cualitativos, un poco hace el juego de eso. En el caso del caballo, o sea, para ver si esto despeja la duda. En el caso de la cabra es tan despreciable el porcentaje de recuperación, porque si mal no me acuerdo el número exacto, pero es menor del 2%, que el efecto positivo sobre la germinación casi que no tiene un valor que uno pudiera decir, sí, mira, es un buen dispersor. A diferencia de lo que pasa en el caballo, donde yo recupero aproximadamente el 30% o el 40% de las semillas, y si bien no logro los valores de germinación que logran las cabras, logro un porcentaje que es considerablemente alto y mayor a lo que haría una semilla control. No sé si eso responde tu pregunta. Sí. O sea, en el balance, por eso termina siendo como el equino el candidato a ser potencial herramienta de manejo, porque finalmente el destino final o el objetivo final de esto es, de hecho en otros ambientes se utilizan, es utilizar los animales como casi son como sembradores biológicos. Uno dirige el pastoreo, bueno, entonces en ese sentido el equino logra el equilibrio de cuánto libera y qué germinación alcanzan las semillas que libera. Eso sería.
Clarísimo, clarísimo, buenísimo el trabajo. No sé Bueno, si hay alguna otra pregunta. Bien, bueno, si no hay preguntas, entonces pasamos no, al muchas gracias. trabajo de Virginilio. Muchas gracias, Vanina. No, gracias a ustedes. Silvia, ¿estás por ahí para presentar? Sí, sí, estoy abriendo el micrófono Muy bien. y viendo a ver cómo te va. A ver si puedo sostener la cámara abierta. El Que, como vos 08 es bien dijiste, la virtualidad es muy linda, pero no siempre nos responde. Exactamente. Ahí está tu trabajo cargado con el número Sí. 08. Es que es muy gracioso porque yo no veo, yo veo 23, ya te Bueno, escuché hoy que me dijiste eso, pero nunca sí, no, jamás, no, lo encontré por el título. el número que estás viendo son el número de filminas que vos ves. Al abajo de ese 23 está dice 19 y dice 08 punto de evaluación de producción forrajera de 3 cultivos invernales. A ver, para evaluación, acá. Ahí está. Perfecto. Sí, porque igual de todas maneras hoy lo habría, así que no creo que se haya escapado. No, no. Perfecto. Bueno, buenos días a todos otra vez. Gracias por todo, por la organización, por la presencia y porque creo que es excelente poder compartir estos trabajos. El trabajo que voy a presentar en realidad fue un trabajo de grado de Laureano Correa Sanz, del cual fuimos el ingeniero Pantuso y yo tutores. Mi nombre es Silvia Virginillo, soy agrónoma, docente e investigadora de la Universidad del Salvador, y el ingeniero Pantuso es docente e investigador de la Universidad del Salvador y de la Universidad Nacional de Luján. Este trabajo se hizo en paralelo al que presentó hace un ratito Casabone, y bueno, lo que el título dice es la evaluación de la producción forrajera de 3 cultivos invernales, pero ya estábamos hablando de forraje. El antecedente, básicamente, de este trabajo fue un trabajo que se realizó en el año 2018, también por alumnos de la Universidad de Salvador, en un campo de Entre Ríos, un campo natural, con un suelo salino sódico, que se utiliza para ganadería. En ese caso, además de que se evaluaron parámetros en suelo, con la fertilización orgánica, también se evaluó la producción de forrajes, y la producción de forrajes, después de la aplicación del fertilizante, bueno, en las parcelas que se aplicó fertilizante, había triplicado la producción. Por eso, bueno, quisimos traer esta experiencia a cultivares de verdeos de invierno. Básicamente el concepto es que el verdeo de invierno viene a cubrir un bache invernal en la producción, ya sea de campos naturales como de praderas implantadas, que en muchos casos es muy necesario y que tiene un costo de implantación bastante importante. Por eso también era importante saber qué pasaba con estos cultivares, con sus distintas características, con la aplicación de este fertilizante bioorgánico. La realidad es que, si bien es probable que no es, digamos, no es el problema en las parcelas experimentales de la Universidad de Luján la falta de nutrientes, porque son parcelas que justamente se fertilizan año a año, ensayo tras ensayo, sí a nivel país se va viendo el deterioro de los suelos cada vez más más grande, más importante, tanto sea en escasez de materia orgánica como consecuentemente la escasez de nutrientes. Bueno, se usaron 13 cultivares experimentales de triticale, un cultivar comercial de trigo y un cultivar comercial de centeno.
Bueno, les voy a hablar un poquito de este fertilizante bioorgánico, que lo conozco mucho porque hace ya 10 años que estoy trabajando con él, junto con un hoy colega que en su momento fue alumno de la Universidad de El Salvador. Esto empezó como un abono orgánico sólido y se empezó a trabajar en distintas especies, siempre en parcelas pequeñas y a nivel experimental. Luego de ver que realmente ofrecía grandes resultados y con incremento en producciones de tomate, de frutilla, inclusive lo probamos en colza en un momento dado, pero siempre con parcelas muy pequeñas. El inconveniente que lo encontrábamos era que era sólido. Después de varios idas, vueltas, experimentaciones, etcétera, etcétera, logramos un fertilizante orgánico líquido. La primera extracción logró un 12% de materia orgánica y hoy día, ya con los últimos ajustes, estamos en un 38,9% de materia orgánica. Más allá de nutrientes que vienen mineralizados por el propio proceso de extracción, con la ventaja de que se encuentran quelatados dentro de esta suspensión orgánica que nosotros le llamamos fertilizante bioorgánico. Bueno, en este caso el objetivo era comparar la producción de materia seca de las diferentes líneas avanzadas experimentales de triticale, centeno y trigo comerciales con el aporte solamente del fertilizante orgánico. La ubicación del ensayo fue el campus experimental de la Universidad Nacional de Luján, el sector correspondiente a las parcelas experimentales durante el periodo del año 2019. Bueno, las características edáficas: es un argidol típico con una estructura franco-limosa, muy típica de esta zona, y como les comentaba, parcelas que realmente se usan para situaciones experimentales, con lo cual generalmente no presentan carencia de nutrientes, o por lo menos no como lo que fuera un campo productivo. El periodo de producción fue de abril a agosto, donde llovieron 200 milímetros, un poco escaso para la época del año, y esto después lo van a ver en los resultados, porque quienes fueron justamente de los cultivares que estuvimos experimentando los que dieron mejor resultado, y una parte de la explicación es que las lluvias no fueron suficientemente abundantes. Bueno, los materiales genéticos: triticale, Whitmar experimental 41, el triticale experimental 24. En general estos triticales son bastante de periodos cortos, o se inducen a encañación y floración, que es algo que evidentemente en un forraje o en un verdeo de invierno no es buscado. También por eso queríamos saber si se prolongaba el periodo vegetativo frente a esta fertilización. También el triticale Kumei ya es un forraje característico en el sentido de que aporta el 50% de su materia seca o de su producción de forraje en el primer corte. También el trigo Minerva y el centeno con sus características. Ya sabemos, el trigo es altamente demandante de nitrógeno y el centeno es un cultivo rústico en todos los sentidos, ya sea frente a presencia de sequías, patógenos y demás. Los tratamientos: acá falta uno, no sé, se lo comió el PowerPoint. Fueron 10 los cultivares que los 5 cultivares que acabamos de mencionar, con fertilización y sin fertilización, y vuelvo a recordar que solamente fue fertilización bioorgánica. Bueno, las tareas: tuvo un barbecho químico, preparación de la cama de siembra mecánica, no fue siembra directa, la siembra que también se hizo en marzo, control de malezas. El primer corte fue en julio, el segundo en septiembre y el tercero en octubre. Luego de cada corte se realizó una nueva aplicación de fertilizante orgánico a raíz de 50 litros por hectárea. Acá ven de fondo
las parcelas y el ensayo se hizo en bloques completamente aleatorizados para después poder aplicarle la norma. Bueno, resultados y discusiones. Para empezar, como antelación, las producciones de materia seca observan diferencias significativas. Lo que van a observar ahora en los próximos gráficos es que cada una de las variedades que dieron mayor cantidad de forraje no coinciden entre primero, segundo y tercer corte. Por ejemplo, este es un gráfico que calculo que no lo deben estar viendo demasiado bien, pero les cuento que la que rindió mayor es la experimental 41, el triticale, que tuvo mayor rendimiento al primer corte, contrariamente a lo que esperábamos, porque la realidad que pensábamos que nos iba a dar un mejor corte el cumey. Sin embargo, el que reaccionó mejor fue justamente el experimental 41 frente a la fertilización orgánica. En el segundo corte, el que reacciona mejor es el trigo Minerva, o sea, ya no, como que se quedó atrás el experimental 41 y el trigo, frente, claro, a una segunda fertilización después del corte, levantó su producción forrajera. Y en el tercer corte, ahí nos aparece el centeno Fausto, con una diferencia bien significativa frente al resto, y la realidad es que se lo atribuimos a esta escasez de agua, que el centeno lo llevó mucho mejor que el triticale y el trigo. Respecto de, bueno, la masa total, por supuesto que dio mucho mayor volumen de forraje, lo que se fertilizó contra lo que no se fertilizó, a pesar de los buenos contenidos de nutrientes de las parcelas experimentales. Bueno, como conclusiones respecto a este trabajo, que generalmente en mayor o menor medida todas las variedades forrajeras, las que son exclusivamente para producción de forrajes, responden muy bien a, diríamos, cualquier tipo de fertilización. Se vio una buena respuesta al fertilizante orgánico, que esto después nosotros se continuaron, porque lo que hemos visto cuando continuamos los ensayos sobre las mismas parcelas o sobre los mismos lotes, porque ya estamos en lotes productivos trabajando, este tipo de fertilización se sostiene en el tiempo. Es decir, nosotros podemos llegar a medir poder residual. La materia orgánica se va a ir mineralizando en función de las necesidades del cultivo. Eso es lo que estamos observando y vemos que en algunas parcelas que fertilizamos, por ejemplo, campaña 2019, se vuelve a hacer el mismo cultivo en la campaña 2020, con parcelas sin fertilizar, rinden casi a la par de una fertilización inorgánica, es decir, con la fertilización de materia orgánica del año anterior. Si bien hace bastante tiempo que lo venimos trabajando, es algo que da para mucho, porque obviamente también tiene distintas respuestas según los distintos suelos. Bueno, les agradezco mucho y espero que les haya interesado la propuesta y que el que quiera trabajar, bueno, se ponga en contacto, así seguimos trabajando en esto que debería ser el futuro para poder evitar que las napas freáticas se sigan contaminando y que le podamos dar un mejor tratamiento a nuestros suelos. Gracias. Muchas gracias, Silvia, clarísimo toda la exposición. Coincido totalmente en que es lo que se viene, ¿no? Y lo que la sociedad está demandando hoy en día, producir mejor. Ayer participamos en un taller sobre emisiones de carbono y justamente de lo que se hablaba es que los fertilizantes inorgánicos, bueno, tienen la producción misma del fertilizante, es una gran emisora de carbonos. Y bueno, esto es muy importante para tratar de mitigar un poco, para generar una producción más
económica en el sentido del carbono. La verdad que muy interesante. Te quería preguntar el tema de costos. Si tienen una idea de una evaluación de costos, Sí, cuánto es sí, con tenemos respecto a uno idea. orgánico. Mira, depende mucho de qué suelo estemos hablando. En suelos arenosos, si bien se hacen bastantes fertilizaciones inorgánicas, tenemos que incrementar un poco los litros de este fertilizante, con lo cual podría ser un poquito superior. Que todo tiene que ver también con la visión del productor, porque tal como expliqué, y es así porque hacemos análisis de suelo, esto va quedando en el suelo, o sea, realmente va enriqueciendo, lo que no se usa se queda. Entonces, el mayor costo hoy podría ser un costo muy bajo, mucho más bajo a largo plazo. Claro. Además, volviendo a lo que en esquemas de fertilización, digamos, tradicionales, como si yo te digo zona núcleo, trigo, fosfato diamónico a la siembra y urea macollaje, estamos prácticamente igual en costos. Y incluso hay modificaciones que se le puede hacer a la máquina sembradora, por ejemplo, que esa es otra cosa que el productor no se anima, que se podría poner un tanque y unos caños de bajada y directamente se fertiliza a chorrillo, digamos, al lado de la línea de siembra. No produce ningún tipo de acción sobre la semilla, eso lo hemos comprobado, y lo que también hemos comprobado que se da mejor si se aplica posemergente muy temprano. Es el momento óptimo, más allá de los costos de aplicación, etcétera, etcétera, hablando técnicamente, es un posemergente temprano. Posemergente de cultivo, ¿no? Obviamente. Ujú. Clarísimo, clarísimo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que muy interesante. No sé si hay otra consulta para Silvia. Bueno, parece que no, pero bueno, muchas gracias Silvia. La verdad que es Lo que, si me das un interesante. segundo más, Sí, sí, me sí. olvidé en la presentación por querer cumplir con los 10 minutos, es que es un fertilizante que proviene de materia orgánica, de residuo orgánico, tratado de manera hidrostática. Con lo cual, estamos con recuperación del agua, de tratamiento. Con lo cual, todo el ciclo de producción es absolutamente amigable con el medio orgánico y hacemos utilización de residuos que nadie sabría qué hacer con ellos, más o menos. Perdóname, hay un chat y no sé Sí. si es para mí No, o si vos lo no, viste. no, no, no sé si tienes un chat, pero no, hay gente que se va conectando, que tiene problema de conexión y se cae, se vuelve a Y te lo va conectar. avisando. Bueno, Exactamente, perfecto. no, muy interesante y bueno, creo que es lo que se viene hablando de justamente también de economía de carbono, si uno evalúa también ese costo a un fertilizante inorgánico contra un fertilizante orgánico, ya estábamos hablando de otra cosa también, ¿no? Que es un costo que nunca se incluye ahí. Así que Absolutamente. hay un montón de factores para evaluar que, bueno, yo creo que lo que vamos viendo acá con los trabajos que se presentan es que cada vez vamos a una producción más amigable con el medio ambiente y bueno, esto es el futuro, definitivamente. Muchas Bueno, muchas gracias, gracias Silvia. a todos por su atención, ¿eh? Vamos ahora entonces con el trabajo de Sassano. Ahí lo veo a Federico conectado. Sí, hola, ¿cómo estás, Marcos? Muy bien. Bueno, ahí está tu trabajo para compartir. No sé Sí, si... lo que no me deja, me queda cargando ahí los archivos para compartir, no puedo cargarlo yo, ¿lo podrás cargar vos? ya está cargado. No sé si lo ves ahí, que Sí, pero aparece, dice... no me figuran los archivos, eso, queda No como no te cargando figura. una Ah, ok, rosquita. bueno, dale. Entonces yo te lo comparto. Vamos a Dale, ponerlo ahí.
Ahí, bueno, lo estás viendo y bueno, yo te lo voy pasando si necesitas. Vale, gracias, gracias. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, les voy a presentar lo que fue mi tesis de posgrado realizada en la Universidad de Concepción del Uruguay en convenio con la Hochschule Neubrandenburg, que es una universidad del norte de Alemania, en el marco de maestría binacional que tiene la Universidad de Concepción del Uruguay con esa universidad del norte de Alemania. Pasada, Marcos, por favor. A ver si me deja pasar a mí. Ahí está. Me deja pasar a mí, Marcos, así que gracias. Perfecto, entonces. Bueno, un poco, bueno, la tesis se trató sobre la gestión de malezas con cultivo de cobertura, un tema que está en gran auge hoy en día para Argentina, en lo que tiene que ver con el control de malezas, y esto básicamente se debe a que se empezó a plantear la elevada cantidad de recursos naturales, hablamos de precipitaciones, luz, y todo lo que tiene que ver con la temperatura, que no se aprovechan, sobre todo en la época invernal en Argentina, donde solamente contamos con la superficie sembrada de trigo, cebada, colza y algún otro cultivo invernal. Y de esa manera muchos autores hablan de que se desaprovechan los recursos y podríamos agronómicamente aprovecharlos realizando un cultivo, en este caso cultivo de cobertura. A la vez de esto hay una problemática muy grande a nivel nacional con el control de malezas, que generalmente es no integrado y reiterativo con siempre los mismos principios activos herbicidas. Y lo que llevó desde los últimos 10 años a la aparición de biotipos resistentes de muchas malezas. En los últimos 2 años la verdad que han crecido mucho la cantidad de estos biotipos, tanto con resistencia a un solo principio activo como a resistencia múltiple a distintos principios activos. Y en este marco surge la tecnología o la herramienta del cultivo de cobertura que nos van a proveer de distintos servicios ecosistémicos, como puede ser aumentar la porosidad del perfil del suelo, aportar materia orgánica con el paso del tiempo, lo que favorece el drenaje, la disminución en la erosión hídrica eólica y bueno, muchas otras ventajas que se podrían aprovechar de este tipo de cultivos. Y según REM, la principal causa de uso de los cultivos de coberturas hoy en día es la supresión de malezas. Así fue que hace 2 años, con mi director de tesis, hablábamos de, bueno, esto es algo que se está viniendo, viene creciendo con el tiempo, y la pregunta que quisimos responder fue, bueno, hay muchos datos zonales específicos de cada zona, pero verdaderamente hay un efecto de los cultivos de cobertura sobre el control de malezas. Y ahora, ¿y qué ventajas puedo obtener agronómicamente de dicho efecto de supresión de malezas? Por eso fue que lo que hicimos fue comparar distintos niveles de supresión de malezas, comparando estrategias que contemplaban el uso del cultivo de cobertura con un barbecho químico. Estimamos los coeficientes de impacto ambiental de cada estrategia de manejo de malezas y por último hicimos un análisis específico para una zona de determinar los costos de cada estrategia de manejo. Para llevar a cabo el trabajo, lo que hicimos fue partimos de más de 100 papers publicados en lo que se refiere a control de malezas con cultivos de cobertura comparados con un barbecho químico. Tomamos muchos trabajos de Argentina, la mayoría, otros trabajos de Alemania, de Estados Unidos e incluso de Australia. Y fuimos tomando los datos de cada uno de ellos en cuanto a la biomasa de malezas, la densidad de malezas y donde especificaba los principios activos que se utilizaban, calculamos el valor de impacto ambiental que es desarrollado por una universidad de Estados Unidos. De esa manera, determinamos las distintas estrategias de manejo, que tenemos el cultivo de cobertura terminado con un rolo por acción mecánica, el cultivo de cobertura terminado químicamente con un secado por aplicación de herbicida, otra
otra estrategia era la mezcla de, de esas dos técnicas. Luego teníamos el cultivo de cobertura que estaba rolado y secado químicamente, más una aplicación post-emergente para los escapes de las malezas que pueden ocurrir luego de la utilización del cultivo de cobertura y de su terminación. El cultivo de cobertura terminado químicamente y luego una aplicación post-emergente, y el barbecho químico tradicional que se realiza, que contempla solamente el uso de herbicidas en la época invernal y primaveral, previo a la siembra del cultivo estival. Ya metiéndonos en los resultados, solo voy a mostrar los datos de densidad de malezas por un tema de tiempos, pero para lo que fue biomasa de malezas los resultados fueron similares. Está un poco corrida la presentación de acuerdo al formato de la pantalla, créanme que no se veía así, pero creo que se entiende un poco el efecto, a ver si lo podemos visualizar entre todos. Lo que se puede ver es que la densidad de malezas siempre fue mayor en la estrategia de que contemplaba el barbecho químico, y luego cuando se utilizó cultivos de coberturas, la densidad de malezas siempre fue menor, siendo esta aún más baja cuando se contempló el uso de algún herbicida luego de el secado tanto químico como con rolo, que es lo que vemos en la tercera y cuarta barra. Por eso damos la importancia, lo que vemos con esto es que el enfoque multitáctico, no solo basándonos en una estrategia que sea por un lado química o por otro lado cultural con el uso de cultivos de cobertura, contemplando el uso de ambas en simultáneo podemos lograr efectos mejores. En cuanto al impacto ambiental, lo que vimos fue que el barbecho químico era la estrategia que mayor impacto ambiental presentaba. Esta es la clasificación, está dada por el autor Stewart, la pueden buscar en internet. Muchos trabajos toman este índice como un coeficiente valorado para la medición del impacto ambiental. Luego teníamos que, en contraparte, el cultivo de cobertura terminado mecánicamente con el rolo, como no pregona el uso de herbicidas, presenta un coeficiente de impacto ambiental de 0 o nulo. Y a medida que vamos aplicando o utilizando herbicidas, y cada vez con mayores aplicaciones, vemos que ese valor de impacto ambiental aumenta. Pero siempre que utilizamos cultivos de cobertura, vemos que estamos menores a un barbecho químico. Y con diferencias significativas en el análisis de la varianza. Es lógico que a medida que utilizamos herbicidas luego de la utilización del cultivo de cobertura, el valor de índice ambiental aumente, porque estamos utilizando principios activos que van a inferir sobre el medio ambiente donde estamos trabajando. Pero sí me parece importante destacar que haciendo un manejo lógico o eficiente que integre las dos técnicas o herramientas, podemos estar pregonando el uso de una agricultura más sostenible o sustentable. Bueno, para responder al último objetivo, que hablamos de los costos de cada estrategia, está un poco corrido el círculo azul, pero lo que queremos marcar ahí es que tanto el cultivo de cobertura, rolado, secado químicamente, y con la suma de las dos herramientas, tuvimos un costo para una zona determinada del norte de la provincia de Buenos Aires menor a $100 por hectárea, cuando con un barbecho de soja o maíz típico que se realiza en la zona, los valores eran de 100 o más de $100 por hectárea. Por lo cual, con esto queremos decir que en costos estaríamos relativamente igualados o incluso por debajo de lo que es un barbecho hoy en día para soja y maíz. Por lo cual la herramienta de cultivo de cobertura entraría como una nueva opción a contemplar en cada margen bruto de cada cultivo. Es importante destacar también los costos referidos a herbicidas en lo que es barbecho. Pueden ver que estamos siempre arriba de los 60 u $80 por hectárea, cuando con los cultivos de cobertura tenemos menos de $30 por hectárea en el uso de herbicidas, y lo que aumenta
el costo de esta técnica son las labores, que es lo que referido a la siembra, cultivo y cobertura, y puede ser alguna fertilización que haya también en ese tipo de cultivo, y a la terminación con el rolo, que también supone es un costo, o la pulverización con herbicida para secarlo. En fin, creo que esta herramienta favorece la disminución de la presión de selección, que es la principal causa del aumento de estos biotipos resistentes en los últimos años de malezas en el sistema argentino, y tener en cuenta que no es fácil de cuantificar y habría que ponerle un valor, pero la utilización de cultivos de cobertura nos está dando distintos servicios ecosistémicos que son muy difíciles de cuantificar, y es difícil por ello colocarlo dentro de un margen bruto numérico, siendo algo más cualitativo. Para ir terminando y viendo las conclusiones, es que las estrategias de manejo de cultivo y cobertura fueron significativamente superiores en la disminución de la biomasa y densidad de malezas comparados al barbecho químico. Cuando los utilizamos de manera integrada con otras estrategias, logran un mayor efecto en la supresión de las malezas. Hablando un poco del impacto ambiental y del coeficiente de impacto ambiental desarrollado en Estados Unidos, el cálculo que nos dio fue que se redujo la cantidad de aplicaciones y la cantidad de herbicidas, logrando que el agroecosistema sea más sostenible, y los costos fueron similares, o como vimos, o menores a un barbecho típico de soja y maíz, pero estamos también agregando un valor ecosistémico con este tipo de herramientas que se puede traducir en una mejor calidad del ambiente productivo. Bueno, gracias a todos y atento a cualquier pregunta o lo que quieran de este trabajo que realizamos. Gracias. Muchas gracias, Federico. La verdad que clarísimo, muy interesante. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Sí, Silvia. Sí, no hay caso. Mire, quería preguntarte si en todos los papers que ustedes leyeron y demás, ¿hay algún tipo de tendencia sobre qué cultivo usar como cultivo de cobertura? Sí, mira, para hacerlo estadísticamente comparable, no discriminamos por especies, solamente dividimos por si era de la familia gramínea o leguminosa. Pero generalmente los trabajos hablaban de centeno como el principal cultivo de cobertura, hablando de gramíneas, y como vicia en el caso de las leguminosas. También había algunos trabajos que nombraban otro tipo de crucíferas o las brásicas, pero la mayoría eran centeno y vicia. Perfecto, sí, porque vicia se está viendo mucho con todo el beneficio que tiene, ¿no? Además, como cultivo. Exacto, exacto. Bueno, son esos servicios ecosistémicos de los que hablé en general. Exactamente. Sí, pero quería saber si ya que habías hecho el research de tantos papers, habían encontrado algunos cultivos justamente que se utilizaran más que otros. Perfecto, muy bueno, muy sumamente interesante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta para Federico? Bueno, excelente el trabajo, Federico, la verdad que muy interesante. Bueno, gracias. Creo que es lo que se viene, también lo nuevo que va a modificar un poco la agricultura que nos demanda estos cambios, ¿no? Bueno, hay 4 trabajos que me quedaron que no sé si están acá, Emiliosi, Romani, Bubilio, no están en la sala, ¿no? Bueno, creo que no están en la sala, así que ya, bueno, este es el último trabajo de Federico. Hemos tenido una linda jornada, así que les agradezco a todos que hayan estado, las presentaciones, la verdad que todas muy interesantes, es el trabajo de mucho tiempo que está bueno tener este espacio para poder presentarlo y conectar investigadores. Seguramente siempre uno busca en el trabajo del otro y se van potenciando, así que está buenísimo tener este espacio. Les agradezco
la atención y las presentaciones. Recuerden que ahora a las 14 tenemos mesas de debate con invitados internacionales y a las 15 también hay un panel internacional. Pueden estar participando ahí en el programa. Muchísimas gracias a todos. Gracias y gracias por tu tiempo. Sí, gracias. Muy buena gestión, Marcos. Saludos. Gracias, Vanina. Gracias, Federico. Gracias. Silvia. Gracias, Saludos Miriam. para todos. Saludos. Gracias, Carolina.